por tu gracia presenta. Vamos a ir a la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos nosotros a Emmanuel, Dios con nosotros, como dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos nosotros que la gloria de Dios había estado siempre con su pueblo, amén. Y vimos cómo en el Antiguo Testamento la gloria de Dios estaba con el pueblo de Israel, pero por causa de su desobediencia, la gloria de Dios abandonó a su pueblo. Vemos nosotros entonces en la Escritura que Dios vuelve a visitar al hombre, pero ahora en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que Jesús es la gloria de Dios manifestada entre los hombres. Amén. Amén. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que la gloria de Dios está en nosotros, y la razón por la que digo está en nosotros es porque todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, somos el templo del Espíritu de Dios, y la misma presencia de Dios está en nuestros corazones. El lugar santísimo donde Dios habita está en nuestros corazones. Sabemos nosotros que Dios tiene su hogar, por decirlo así, tiene su ciudad donde Él habita, ¿verdad? En el tercer cielo, como menciona la Escritura. Sin embargo, Él ha venido a habitar en medio de los hombres y habita en los corazones de todo hombre y mujer que ha confesado a su Hijo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, entonces la gloria de Dios está con nosotros. Ahora, la pregunta que yo les hago en esta tarde es a ustedes, si ustedes reconocen la gloria de Dios en sus vidas. Dígame, ¿cómo usted puede reconocer la gloria de Dios hoy día aquí donde estamos? ¿Cómo lo reconoce usted la gloria de Dios? Miren, la gloria de Dios se manifiesta en su creación. Vayamos a Salmo 19 y veamos en el Salmo 19, versículo 1, lo que el salmista dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. Entonces, nosotros, hay veces, nos perdemos de reconocer la gloria de Dios. No estamos atentos a reconocer la gloria de Dios. Estamos tan metidos en nuestros propios problemas, en nuestras propias luchas, dificultades, que no vemos la gloria de Dios alrededor de nosotros. Pero la Escritura nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la gloria de Dios es la infinita hermosura y grandeza de sus múltiples perfecciones. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esa definición que les di. Bueno, simplemente que ustedes tienen que reconocer que todo lo que Dios hizo es bueno, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando ustedes miran las estrellas, ustedes pueden reconocer la gloria de Dios y maravillarse en un cielo estrellado. Y dice, wow, qué hermoso se ve, limpio el cielo, y usted puede reconocer todas las estrellas, y dice, qué hermoso esta noche estrellada, y ahí usted puede ver manifestada la gloria de Dios. Cuando usted mira un día asoleado, y usted mira el sol en su resplandor, el sol majestuoso dando su calor, usted puede reconocer la gloria de Dios porque Dios hizo esa estrella que nos da calor, que nos ilumina. Usted puede reconocer la gloria de Dios cuando usted mira los pájaros volando, las aves volando del cielo. Y usted reconoce entonces la gloria de Dios que está ahí presente, porque todo eso apunta a la perfección infinita de Dios,
al amor perfecto de Dios, a la gracia infinita del Señor sobre nuestras vidas. Cuando tú miras la sonrisa de un niño, de una niña, y te maravillas de la sonrisa inocente de esos niños tan hermosos, tú puedes ver la gloria de Dios manifestada ahí. Cuando tú miras la hermosura de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús, por tus hermanos en la iglesia, tú puedes ver la gloria de Dios manifestada ahí. Porque cada uno de ustedes manifiestan la gloria de Dios. Ustedes son la creación de Dios. Ustedes son la poesía de Dios, como dice Efesios. Y tienen que reconocer que la gloria de Dios está con nosotros y podemos darnos cuenta de la gloria de Dios porque hemos sido redimidos. Hemos sido llamados a entender algo que el resto de la gente no entiende. Que los que no tienen la sabiduría de Dios porque no tienen a Cristo como Salvador no pueden entender. Sin embargo, muchos de ellos tratan. Porque tú puedes escuchar poesía recitada por poetas que tratan de hablar de la hermosura de la creación o de las cosas bellas. Sin embargo, están vacías. ¿Por qué? Porque no reconocen al único Dios que hizo las cosas. Tú puedes cantar las canciones populares de artistas que te gustan, que hablan acerca de las maravillas del mundo o de las cosas de la creación que hay, de los animales, del cielo, pero pierden el punto. ¿Por qué? Porque no entienden que todo eso está expresando la gloria de un Dios infinito, de un Dios poderoso. Pero solamente tú y yo, los hijos de Dios, los lavados, redimidos por Cristo Jesús, podemos entender esa verdad de que la gloria de Dios está manifestada en medio de nosotros porque Cristo es real, porque Cristo habita entre nosotros. No te olvides de eso, hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de las cosas de nuestra vida diaria que nos olvidamos de nuestros temores, de nuestra debilidad, de nuestro propio pecado, que no nos ayuda a reconocer la gloria de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. La gloria de Dios es la infinita hermosura y grandeza de sus múltiples perfecciones. Esta definición es de un pastor, John Piper, y él define la gloria de Dios de esa manera. Y yo creo que lo hace de una manera espectacular, de una manera correcta. Por supuesto, no es la única manera para definir la gloria de Dios, pero es una definición que apunta a lo que es importante, a la infinita hermosura y grandeza de sus múltiples perfecciones. Que todo lo que Dios ha creado es perfecto. Que todo lo que tenemos alrededor de nosotros es perfecto. Que nosotros en Cristo Jesús somos perfectos. ¿Sabías tú eso? Amén. Que nosotros en Cristo Jesús somos perfectos. Sin Cristo, por supuesto que no. Pero en Cristo Jesús somos perfectos. Amén. Así que mi intención al ir a través de este Evangelio de Juan es mostrarte a ti la hermosura de Dios, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta gloria que estoy hablando de Dios, la hermosura y grandeza de las múltiples perfecciones de Dios, se manifiesta en la última de las perfecciones de Dios, que es su Hijo Jesús. Jesucristo es la gloria de Dios. Tenemos que enamorarnos de Él y entender que Jesús es la perfección misma, porque Jesús es Dios mismo. Amén. Y Dios que habita entre nosotros, habitó entre nosotros. Y que Dios, que tenemos que reconocer y enamorarnos de Él, y glorificarlo a Él, y exaltarlo a Él. Hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos de las cosas que pasan alrededor de nuestras vidas, porque no entendemos esta verdad hermosa que es el Evangelio, esta verdad hermosa que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y quién es Él, y quién debe de ser Él para nosotros, y cómo nosotros debemos de honrarlo y de glorificarlo. El propósito de que vayamos al Evangelio de Juan, y a través del Evangelio de Juan, es para que ustedes se enamoren de Jesús. Y aquí en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar
los diferentes títulos que identifican al Señor Jesús como el Dios eterno. Y en un solo capítulo podemos encontrar diferentes títulos que hablan acerca del Señor Jesucristo. Miren ustedes, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vayan al versículo 14 de ese mismo capítulo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el primer título que vemos nosotros aquí en el Evangelio de Juan es de que Jesucristo es la palabra. Que cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de la misma palabra de Dios. Jesucristo es la palabra manifestada de Dios en medio de nosotros. Es la palabra, no tan solo es la palabra escrita en la Biblia, la Biblia es Jesús, es la palabra manifestada, escrita, pero también es la palabra manifestada en cuerpo. Nació de una virgen, dice la Escritura. Por eso es que la Escritura dice que Dios está con nosotros. La gloria de Dios regresó o volvió a habitar entre los hombres. Se había ido estaba con los hombres, con el pueblo de Israel, y se había ido por causa del pecado. Dios le había quitado su gloria, pero en Cristo Jesús regresa la gloria de Dios en el hombre. Y entonces todo aquel que cree en Jesús puede tener esta gloria de Dios. Amén. Así que vamos a ver que en primer lugar la palabra, Jesús es la palabra de Dios para revelar el corazón y la mente de Dios. Ese es el propósito de por qué Jesús es la palabra de Dios. Porque Jesús revela el corazón y la mente de Dios. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de lo que Dios piensa y de lo que Dios siente. Todo lo que tú lees acerca de Él en la Escritura está mostrando la mente de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios hace las cosas, quién es Dios, cómo Dios nos ha entonces amado, porque tiene un corazón perfecto, un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de amor que se manifiesta en nuestras vidas. En Juan 14:9, la Escritura dice así: y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, estamos conociendo quién es el Padre. Porque Jesús manifiesta en su perfección a nuestro Padre Celestial. Y entonces tenemos que entender esto, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, Jesucristo, todo lo que hizo en el Nuevo Testamento, todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que enseñó es para mostrar quién es el Padre. Cuando lo miraban a Él, miraban entonces al Padre, porque es la misma manifestación de Dios Padre en la tierra. Amén. Número 2, la palabra tiene letras. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Él es el alfa y la omega. Amén. El alfa y la omega es el principio y el fin. ¿Y por qué dice alfa y omega? Simplemente porque en el abecedario griego el alfa es la primera letra y la omega es la última letra. Amén. Es como decir la A y la Z. Entonces, vemos nosotros que Él es palabra que tiene letra. Interesante. Cómo la misma Escritura se encarga de afirmar que a pesar que es una persona que se pudo palpar, como dice Juan, yo lo palpé, yo lo toqué, estuve con Él, lo escuché hablar, me recargué, porque Juan es el discípulo amado,
que siempre andaba, el más cariñoso que andaba con el Señor Jesús, se recargó en el pecho de Jesús, me imagino lo abrazaba, ¿verdad? Y él dice, yo lo palpé, yo lo sentí, yo pude sentir el latido de su corazón, lo escuché hablar, comimos juntos, caminamos juntos, a la hora de dormir nos acostamos, a donde nos caía la noche y dormíamos juntos, todos los discípulos con nuestro Señor, estuve con Él. Pero a pesar de ser una persona, también la Escritura nos enfatiza que esta persona es la misma palabra de Dios, y entonces uno dice, bueno, pero la palabra tiene letras. Bueno, Jesús es el alfa y la omega, tiene letras también. Amén. En su descripción de quién es Él. La palabra es la última palabra para la humanidad. En otras palabras, es lo último que Dios ha hablado para la humanidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otras palabras, en el Antiguo Testamento, habiendo hablado, en este postrero día, o en este día, o en estos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la palabra, que es Jesús, es la última palabra de Dios. En otras palabras, ya no hay más palabras, ya no hay más maneras de hablar. En el Antiguo Testamento habló Dios a través de sus profetas. Y es lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo último que tenemos que Dios ha hablado es Jesús. Por eso es que nosotros no debemos de seguir a hombres y mujeres que dicen ser profetistas o profetas. ¿Por qué? Porque Dios ya habló y ya dijo lo último que tenía que decir. ¿Y quién fue ese? En la persona de Jesucristo. Nadie más puede hablar en el nombre de Jesús. Ahora, tenemos que hacer una diferencia entre la posición de profeta, que ya no existe, que ya no hay profetas en este tiempo, y el don de profecía, que es diferente. El don de profecía es dado dentro de la iglesia a algunos hermanos, hermanas, o a un hermano o una hermana, con el propósito de que sea aplicado para la bendición de la iglesia local. En otras palabras, para que cuando hay un momento de oración, que estamos buscando una respuesta de parte de Dios, y estamos todos en armonía, todos en un pensamiento, en un mismo espíritu, buscando una respuesta del Señor, quizás Dios utiliza un hermano que tiene el don de profecía. ¿Para qué? Para que esa persona hable y diga, Dios quiere que hagamos esto. Por ejemplo, si estamos orando todos por un pastor de jóvenes y no nos decidimos y estamos dudosos que sí, que si no, que esto o aquello, que cuánto cuesta, cuánto nos va a costar, qué va a pasar, y hay indecisión, pero estamos orando, buscando de Dios, y entonces viene una palabra de parte del Señor, y el Señor nos habla y nos dice, hermanos, movámonos en fe, que Dios quiere que hagamos esto, porque el Señor nos va a prosperar y nos va a bendecir, y el Señor dice que la persona debe de ser de esta y de esta manera, y tenemos candidatos así, así. Y sentimos una confirmación de parte de Dios, y lo hacemos, y vemos la prosperidad en eso que hicimos. Supimos que Dios nos dirigió con el don de profecía en esa dirección donde nosotros estábamos no muy claros en qué hacer. Amén. Pero que se pare un profeta y comience a decir, el Señor me dijo, ya está mal. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo nada. Es mentira de esa persona. ¿Por qué? Porque ya dio la última palabra en Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que Jesús es la palabra eterna. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, entonces vemos que Jesús es la palabra eterna. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 58. La Escritura dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y está hablando ahí de su preexistencia, que Cristo siempre había existido. Amén. Amén. Cristo cuando nace solamente para tomar cuerpo de hombre, cuerpo físico de hombre. Pero Él había existido eternamente porque es coexistente junto con Dios, es de la misma esencia, es Dios mismo. Amén. Por lo tanto, ha sido siempre la palabra eterna. La palabra no vino a ser cuando nació, la palabra siempre ha existido. Jesús siempre ha existido porque Él es Dios. Amén. Amén. Jesús es la palabra creativa. Versículo 3 del capítulo 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Él es la palabra creativa. Así como en Génesis 1:1 vemos la creación de Dios, que el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios todas las cosas fueron hechas. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, en Génesis capítulo 1, versículo 1 vemos que el Espíritu de Dios fue quien formó todas las cosas, pero en Juan capítulo 1 está diciendo que fue Jesús por el cual se hicieron todas las cosas, la creación, el mundo, el universo y todos nosotros. Amén. Por Él fueron creadas las cosas. En el Salmo, vayamos a Salmo 33, versículo 9, la Escritura dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16, la Escritura dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, usted se hace la pregunta y dice, bueno, en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces ahí empieza la creación. Usted puede decir, bueno, ¿fue Dios Padre quien lo hizo? ¿Fue el Espíritu Santo quien lo hizo? Bueno, en Juan 1:1 nos está aclarando quién es la palabra creativa, y la palabra creativa es Jesús. Ahora, lo que quiero que vean ustedes es cómo Dios Padre apunta a su Hijo Jesús para que sea reconocido que Él es su gloria. Que si tú miras a Jesús, lo estás viendo a Él. Si tú crees que Jesús hizo todas las cosas, crees que Él hizo todas las cosas. Si tú honras a Jesús, tú honras al Padre. Si tú glorificas a Jesús, glorificas al Padre. Está exaltando a su Hijo Jesús para que todos nosotros nos rindamos y entendamos que Él es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hace exactamente lo mismo. Apunta hacia Jesús y exalta a Jesús y glorifica a Jesús y nos enseña a nosotros, nos ilumina nuestro entendimiento, la Escritura, para que nosotros la entendamos, para que nosotros veamos a Jesús en toda la Escritura, para que podamos reconocer a Jesús en cada parte de la Escritura, para que nosotros le demos la gloria a Jesús, para que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso es que decimos que nosotros somos una iglesia cristocéntrica, porque toda la gloria es para Jesús. Porque si vemos a Jesús, vemos al Padre.
Si obedecemos a Jesús, su palabra, obedecemos la voz del Espíritu de Dios. Si glorificamos a Jesús, glorificamos al Padre y al Espíritu de Dios. Si glorificamos a Jesús, glorificamos a Dios, porque Jesús es Dios. Amén. Gloria al Señor. La creación es un producto terminado. En otras palabras, no es que Jesús esté criando todavía, haciendo cosas. No, como dice los que creen en la evolución. No, la creación fue un producto terminado. Aunque en Juan capítulo 5, versículo 17 dice que Él está trabajando, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, ¿qué clase de trabajo está haciendo el Señor Jesús? Si vemos en Génesis que Dios creó todas las cosas y dijo que era bueno, pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice que si el Padre trabaja, Él también está trabajando? La razón es porque está hablando de la redención. Señor Jesucristo sigue trabajando en los corazones de sus hijos, en los corazones de aquellos que vienen a Cristo Jesús. Amén. Yo les he dicho a ustedes que Pablo en Efesios ora por la iglesia, ¿verdad? Y uno de los propósitos de su oración es, dice él, para que Cristo habite en sus corazones. Y la pregunta es, ¿por qué, si Cristo ya habita en mi corazón, por qué Pablo o los pastores deben de orar para que Jesús habite en mi corazón? Si ya habita en mi corazón. Bueno, el propósito de lo que está enseñando ahí Pablo es para que Jesús habite en tu corazón, teniendo plenamente comunión contigo en la imagen de descanso. Porque ahorita Jesús habita en tu corazón trabajando, no está descansando en tu corazón. ¿Por qué crees que no está descansando en tu corazón? Porque si sigues pecando, porque si sigues viviendo una vida que no hay humildad, que no hay sujeción, que no hay confianza en Dios, que no hay dominio propio, que estás diciendo, oh, el enemigo me hizo caer en pecado, me ataca, entonces, ¿qué crees que está haciendo Jesús? Está trabajando en tu corazón. ¿Y qué hace cuando trabaja en tu corazón? Intercede para que no caigamos muertos. ¿Y qué es lo que le dice al Padre? Es mío, yo lo compré, yo lo lavé por mi sangre, con mi sangre. ¿Y qué dice el acusador? Mira lo que hace, Padre. Dios, mira lo que tu hijo hace. Y dices que es tu hijo. Y es una persona supuestamente líder de la iglesia. Mira lo que hace. Y entonces el hijo dice, Padre, Él es mío, comprado por la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, lo tienes trabajando al Señor Jesús. Pero cuando tú creces en la fe, entre más creces en la fe y te mantienes firme en la fe, como dice Pedro, y eres un hombre o una mujer humilde, sujeto a Dios y a uno a otro de tus hermanos, confiando en Cristo, con dominio propio, ¿cómo está Jesús en tu corazón? No está trabajando, está reposando en gozo contigo. ¿Por qué va a estar trabajando si tú no estás haciendo nada que sea pecado? Está en gozo, está disfrutando, está con el hijo y la hija amada. Oh, mi hija, mi hijo es perfecto. Yo lo salvé y mira cómo crece en la fe, mira qué fruto, mira la humildad, mira la sujeción de él o de ella, mira el dominio propio que practica, mira cómo vive, está gozándose contigo. Pero en el momento que comienzas a titubear, en el momento que flaqueas, pone a trabajar a Jesús y comienza a decir, Él es mío, Él es mía, yo ya pagué por Él. Un punto más. Jesús es la palabra encarnada. Versículo 14, capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. La misma palabra se hizo carne, con cuerpo. Y dice la Escritura, en Juan 4:6, miren lo que dice. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. ¿Qué dice ahí? Que se cansó.
La palabra encarnada, Dios, Jesús, palabra, se hizo hombre y como hombre, ¿qué le sucedía? Se cansaba. Vayan ustedes al capítulo 4, versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Tenía sed el Señor Jesús. Lo mismo dice en Juan 19, 28. Cuando estaba en la cruz del Calvario, tuvo sed y pidió de beber. El hombre, la palabra, Dios palabra, se hizo carne y era débil como el hombre, como la mujer. En Juan 11:33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Señor Jesús tuvo emociones. En Juan 11:35 vemos nosotros que Jesús lloró. En Juan 19:30 vemos que Jesús murió. En Juan 19:34 vemos que Jesús sangró, que Él tenía un cuerpo real. Y cuando Él resucita, se presenta a sus discípulos en Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Y cuando Tomás no creía, le dice, tócame, pon las manos en mis heridas y mírame, siénteme, pálpame y date cuenta de que soy real, que mi cuerpo es real como el tuyo, soy hombre. La palabra fue hecha carne por el milagro del nacimiento virginal. En Isaías 7:14 nos habla del nacimiento virginal, en Mateo 1:18 al 25 y en Lucas 1:26 al 38 nos habla la manera como el verbo fue hecho carne, es por el milagro del nacimiento virginal. Jesús fue engendrado por el Padre en el vientre de María. Ahora que conocemos un poquito más, nosotros que somos no somos profesionales en eso, pero entendemos lo que hemos leído por ahí. Lo que Dios utilizó de María fue sus genes, su óvulo, para que milagrosamente formara el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, siendo eterno, Él es el eterno Dios que siempre ha existido y se hizo igual a nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacerse igual a nosotros? El propósito es, como hemos visto, para glorificar al Padre. En segundo lugar, el propósito es para que tú te identifiques con Él y tú te des cuenta que Él sufrió como tú sufres. La diferencia es que tú y yo sufrimos por causa del pecado y Él no sufrió por causa del pecado. Él tenía un cuerpo, era débil, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, sangró, lloró, tuvo emociones. Todos esos son parte del ser humano y somos débiles así por causa de nuestro pecado. Porque piensa tú en Adán. Adán era perfecto. Adán era perfecto, creación de Dios. Pero por causa del pecado vino la debilidad a él y vino entonces el cansancio, el sudor para trabajar, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Jesús toma un cuerpo así para mostrarte que Él, la segunda persona de la Trinidad, vivía como hombre para glorificar a Dios. Y que tú y yo, ahora en el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros, podemos vivir también para glorificar a Dios. Así que ese es nuestro llamado. Glorifiquemos a Dios como hijos del Señor aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.